Vamos a hablar acerca de, pues, continuamos con algunos elementos importantes de aprendizaje invertido y seguramente en algunos momentos nos hemos hecho una pregunta en ese diario vivir, ¿sí? Y en ese diario rol como en la parte de la docencia. Y una pregunta que a veces surge es precisamente cómo emerge el aprendizaje invertido y cómo cobra vida allí desde el contexto académico, desde el aula de clase, también para los estudiantes y para nosotros en el aula como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver tres momentos importantes en una línea de tiempo que sé que van a ser interesantes. Entonces, bueno, aquí vamos a pasar pantalla. Entonces, ¿cuáles son esos tres momentos interesantes que vamos a trabajar y que vamos a abordar el día de hoy y que van a ser poderosos en esa parte del aprendizaje invertido? Bueno, el primero surge allí a partir de la teoría constructivista, ¿sí? Nos vamos un poquito hacia atrás, después pasamos a la teoría conectivista para ver cómo todo ese andamiaje llega hacia el aprendizaje invertido y vemos cómo hay todo un hilo conductor allí. Entonces, bueno, para ello, este va a ser como nuestro recorrido de una forma, vamos a ver de una forma muy sucinta lo que es la parte del aprendizaje constructivista, pasando por el conectivista y llegando a ese aprendizaje invertido y encontrar todas esas perlas preciosas allí en el aprendizaje invertido. Bueno, entonces para ello, permítanme, voy a correr aquí, listo ya. Bien. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, aquí encontramos primero que todo, para llegar precisamente todo lo que es el aprendizaje invertido, entonces vamos a iniciar por el constructivismo, ¿no? Ver toda esa línea conceptual y ese hilo conductor. Entonces, seguramente muchos de nosotros hemos visto, por ejemplo, este referente o esta postura que encontramos acá y que precisamente es subrayado allí en un color naranja, algo que quiero rescatar, ¿no? Y es como el estudiante es constructor de su propio saber, ¿no? Es protagonista, es ese centro, ¿no? Y allí cobra vida también nuestro rol como docentes, ¿no? Es como lo vamos guiando hacia ese proceso. Entonces, para ello, tenemos aquí, les he puesto 4 imágenes interesantes que quizás de pronto sería interesante que cada uno de pronto allí a través del chat pudiéramos ir comentando qué nos llama la atención de cada una de estas imágenes, cómo vemos que el estudiante está allí construyendo su conocimiento, ¿sí? En los diferentes momentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos allí, vamos a pensar en nuestra primera imagen. Vemos allí a alguien que, por ejemplo, está llevando ese conocimiento que ve en el aula y lo está plasmando allí en una forma ya un poco más a escala pequeña, pero que realmente está plasmando su conocimiento. Al lado derecho vemos la profe que está guiando al estudiante, está permitiéndole que ella haga, que de alguna manera en ese proceso académico permita ir llevándola de la mano y si se equivoca, pues ese proceso de equivocarse también es parte del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, vemos aquí diferentes momentos. En la parte de abajo vemos cómo ella está regulando también su proceso. Vemos, por ejemplo, allí hay un reloj, entonces seguramente nosotros identificamos de pronto un cronograma donde identificamos cuáles son los elementos más importantes, bueno, diferentes aspectos. Muy bien, permítame, aquí vamos listo, perfecto. Muy bien, entonces vemos allí varios aspectos interesantes de forma tal que se va construyendo el conocimiento. Bien, vamos a pasar entonces aquí a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos otro aspecto fundamental, ¿sí? Otra postura. Esta postura ya es un poco más cercana del 2021 y vemos cómo allí Leticia nos viene hablando acerca de cómo los estudiantes construyen su propia construcción de conocimiento. Pero aquí vemos otra postura muy interesante que se las voy a mostrar aquí hacia el final para después, luego de ello, regresarnos. Entonces, resulta que realizando un pequeño discurrir por todas las diversas posturas, encontramos algunos aspectos muy importantes y uno de ellos es precisamente esos conocimientos previos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esos conocimientos previos, me voy a devolver aquí un poco para esta imagen que veíamos acá.
Aquí seguramente todos pues vemos a Tarzán, ¿sí? Tarzán ya aquí está en la ciudad, ¿sí? Y pues seguramente recordamos cuando Tarzán está allí en la selva, él tiene una forma de, de transportarse, ¿no? Entonces seguramente todos recordamos que él se transporta a través de los árboles, tiene una forma de transportarse totalmente diferente y cuando llega al contexto de la ciudad, pues lo que él hace prácticamente es tratar de cierta manera de traer esos conocimientos previos, ¿no? Entonces, aquí se vuelve importante esos conocimientos previos, ese contexto, cómo él está articulando todo lo que ya conoce para poder incorporarlo al mundo en donde se encuentra. Entonces, de esta manera, él va aplicando esos conocimientos de acuerdo al contexto donde se encuentra. Bueno, muy bien, ya vimos de una manera pues muy rápida y sucinta lo que es la parte del constructivismo, ¿sí? Pues digamos que tendríamos muchos elementos para abordar, sin embargo, pues digamos que lo vamos a abordar de una manera sucinta, corta, porque nuestro objetivo pues es llegar, ver cómo se da ese hilo conductor hasta llegar al aprendizaje invertido. Muy bien, bueno, aquí no quiero dejar de, pues digamos, pasar esta imagen porque es muy interesante que se da en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Como todos, aquí vemos en la imagen, hay un 6, hay un 9, y de acuerdo a la postura, de acuerdo al lugar donde esté, pues voy a ver las cosas diferentes, ¿cierto? Ahorita quiero invitarlos a hacer un ejercicio y el ejercicio consiste en lo siguiente. Tan solo en el lugar donde cada uno de ustedes esté, vamos a levantar nuestra mirada simplemente a mirar al techo, ¿cierto? Puede ser que en el techo, algunos el techo sea liso, otros sea así como corrugadito, bueno, diferentes aspectos, ¿cierto? Si miro hacia el piso, también voy a tener otra perspectiva, ¿sí? Y también me uno a las palabras de la anterior ponente, cuando ella hablaba de la perspectiva de la vida, ¿no? Puede ser diferente de acuerdo a la persona, ¿sí? Y lo importante es buscar esa parte positiva, ¿no? Esa forma, ese diálogo interno. Entonces puede suceder que de pronto miro hacia el piso y veo un huequito, ¿sí? Entonces, pero puede ser que diga, ay, pero es que el hueco tiene forma de corazón. Entonces, ahí es donde está esa perspectiva, esa mirada. Entonces, todos vamos a tener un ángulo totalmente diferente. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a pasar, vamos a pasar ahora aquí a lo que es precisamente los tres grandes referentes del constructivismo, que pues son fundamentales para, digamos, como dejar pasar al conectivismo. Entonces, uno de los referentes, pues, es Jean Piaget, ¿cierto? Entonces, una de las partes fundamentales a identificar es cómo nos relacionamos con el objeto, ¿sí? Para Jean Piaget, él dice, algo importante es cómo se relaciona cada uno de las personas con el objeto. Entonces, para ello, para ejemplificarlo, he traído aquí una bombita, ¿sí? De pronto, bueno, la cámara está un poquito, bueno, pero bueno, entonces aquí estoy colocando, por ejemplo, la bombita, ¿cierto? Para que, digamos, ¿cuál es el propósito de esta bomba? Quiero que cada uno de nosotros pensemos ahorita en este momento en cuáles son las sensaciones que tenemos cuando simplemente vamos a inflar la bomba, ¿sí? Cuando la vamos a inflar, cuando de pronto le vamos a pintar los ojos, cuando le vamos a pintar aquí la boca, bueno, todo ello, ¿cierto? Cuando le vamos a hacer el nudo. ¿Cuáles son esas sensaciones? ¿Cuáles son esos elementos que pueden entrar allí en juego? Los que quieran escribirme por el chat, bienvenido sea. Bueno, entonces, por supuesto, bueno, sé que también hay un delay, pero bueno, voy a ir comentando. Pueden suceder muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué puede suceder? En el momento en que estamos inflando la bomba, podemos tener la sensación de que de pronto si la inflamos mucho se puede romper, ¿cierto? Igual también cuando estamos haciendo los ojos, es una relación que hay allí. Seguramente muchos de nosotros también recordamos, por ejemplo, a los niños cuando están pequeños, que van a tocar, por ejemplo, los interruptores, ¿sí? Muchos van allí a tocar los interruptores y es un aprendizaje doloroso, ¿sí? O sea, allí un aprendizaje es como el niño se relaciona con ese objeto y por supuesto, cuando se da allí el corrientazo,
pues hay un aprendizaje, ¿no? Que lo ideal pues es que no sea ese aprendizaje así, pero es una forma de ejemplificar cómo el niño, de cierta manera, se relaciona con los objetos y todos durante toda nuestra vida nos vamos relacionando con esos objetos. Por ejemplo, aquí Jean Piaget habla precisamente de cómo tenemos ciertas sensaciones, pero también al mismo tiempo, más adelante se va dando algo importante, que son esas operaciones básicas que vamos realizando. Por ejemplo, allí podríamos decir, por ejemplo, con el ejercicio de la bomba se puede decir cuántos ojitos tenía la bomba, cuántas bombas se inflaron, ¿sí? Son operaciones básicas. Después podemos ir pasando a operaciones más complejas de pronto utilizar fraccionarios y hasta llegar ya a operaciones formales. Bueno, muy bien, ese es uno de los elementos. Vamos entonces ahora, es uno de los referentes importantes. Vamos a pasar al siguiente referente, que en este caso es Vygotsky. Entonces, Vygotsky habla acerca de la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Entonces, ¿qué habla él con respecto a la zona de desarrollo próximo? Que de acuerdo a las personas que estén más cercanas, de acuerdo a ellas, pues va a cambiar todos esos conocimientos que tenga, ¿sí? Y eso lo vemos, precisamente podríamos ejemplificarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, una persona que, digamos que se relaciona mucho con personas, por ejemplo, que están en ciertos lugares del país, vamos a pensar en las clases menos favorecidas, por ejemplo, podrían tener cierto lenguaje, cierto tipo de lenguaje, ¿sí? Y los que están de pronto en diferentes tipos, incluso el acento cambia, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a pensar si estoy en México, ¿cierto? No hablan de tablero, sino de pizarra, bueno, ¿sí? Por ejemplo, el videobeam no es videobeam, sino cañón, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al sitio donde esté, pues, o de acuerdo a esa zona de desarrollo próximo, esos conocimientos van a cambiar. Por ejemplo, si estoy cerca de una persona que sabe o que tiene muchos conocimientos en marketing, entonces también voy a ir adquiriendo esos conocimientos de marketing, ¿sí? Entonces, eso se va a ir dando de esta manera. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al siguiente referente. El siguiente referente es precisamente David Ausubel. A mí me encanta David Ausubel porque él precisamente habla acerca de cómo podemos aplicar esto, cómo el aprendizaje puede llegar a ser significativo. Entonces, para ello, les voy a colocar aquí, permítanme, permíteme aquí, voy a colocar no sé si, Laura, ¿tú me confirmas si ves el video que dice teoría de aprendizaje significativo? Por lo pronto, profesora, estamos viendo la diapositiva de constructivismo de David Ausubel. Ah, listo, listo. Entonces, permíteme, voy a dejar de compartir, permíteme tantico. Ok. Bueno, no, creo que, espera, dame un segundo, un segundito. Creo que, listo. No, entonces vamos a hacer lo siguiente. La mayoría creo que hemos visto gracias, Laura. La mayoría creo que hemos visto la película de Nemo, ¿cierto? Entonces, que esta nos sirve muchísimo para ejemplificar precisamente cómo se da ese aprendizaje significativo, ¿sí? Y uno es esa parte de los conocimientos previos, ¿sí? Cuando seguramente recordamos allí, cuando están viviendo esa terrible situación, ¿sí? Que precisamente van a atrapar allí cuando van a atrapar a Nemo, ¿cierto? Y él precisamente empieza a utilizar todos esos conocimientos previos que ha tenido. Pero como vivió esa situación, cuando alguno de sus compañeros vive, ¿cierto? Cuando van a atrapar también a Dory, él dice, no, yo ya viví eso, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, sé cómo puedo ayudarla. Entonces, ahí vemos cómo se transforma ese conocimiento, porque él ya tenía unos conocimientos previos, pero de acuerdo a esas experiencias, pudo transformar ese conocimiento y ya volverlo a aplicar en situaciones similares, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo definitivamente ese aprendizaje significativo se aplica, debe ser aplicado al contexto real. Muy bien, vamos entonces ahora. Vamos a empezar ahora con la parte del conectivismo, de una forma también muy rápida y sucinta, pero significativa. Listo. Entonces, aquí en la parte del conectivismo,
estamos viendo una cita, ¿sí? Precisamente esta cita es de las dos personas que desarrollaron como tal el conectivismo, ¿sí? Entonces, el conectivismo se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por tener nodos, ¿sí? Se caracteriza porque se generan nuevos conocimientos, es decir, ese conocimiento no es estático, sino que todo está cambiando, todo cambia de un día para otro, ¿sí? Entonces, para ejemplificarlo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y precisamente estamos hoy en día en un mundo donde todo es a través del conectivismo y precisamente esa conexión que se hace entre el constructivismo y el conectivismo cobra todo un sentido. Y vamos a ver cómo se da ese hilo conductor hasta llegar hasta el aprendizaje invertido, que es una propuesta poderosísima. Entonces, para ejemplificarlo, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar, por ejemplo, en una persona que tiene varios trabajos, varios empleos, ¿sí? Y por supuesto, de esos varios empleos, de cada sitio le consignan en su banco, ¿cierto? De modo que ese movimiento del banco, el movimiento que se da allí en el banco, es un movimiento dinámico, no es estático, ¿sí? Estático, ¿qué podríamos decir que es? De pronto estático es de pronto a veces la misión de una empresa, y eso que de todas maneras las empresas evolucionan y de vez en cuando pues va cambiando su misión, aunque es en unos periodos de tiempo largos, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la parte del conectivismo, una parte importante es cómo se va dando ese cambio de la información. El cambio de la información es constante, cómo me puedo relacionar con las diversas personas. Y todo es cambiante. Lo que hoy en día, por ejemplo, hoy era de una forma, ya el día de mañana puede ser de otra forma, y todos pueden contribuir a nutrir ese aprendizaje. Entonces, podría decirse que es casi como, vamos a pensar que quizás aquí algunos hemos hablado, hemos jugado alguna vez el teléfono roto, ¿sí? En donde cada uno va mencionando la frase inicial, pero le podemos ir adicionando algún otro elemento y vemos que la frase inicial es a veces totalmente diferente a la final, ¿sí? Entonces, precisamente porque va cambiando de acuerdo a lo que cada uno le vaya aportando, ¿sí? Entonces, así mismo sucede en el conectivismo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos aquí. Aquí, precisamente, bueno, había colocado aquí una especie de puntos para pensar en lo siguiente. El conectivismo, podríamos decir que es una serie de nodos, cada uno de estos va a ser un nodo, pero vamos a pensar, para ejemplificarlo, vamos a pensar que estoy en XY punto, ¿sí? Por ejemplo, pensemos que estoy, bueno, si hablamos de Colombia, por ejemplo, del contexto colombiano, supongamos que estoy en Bogotá y quiero ir a Chía, bueno, supongamos, ¿no? Entonces, tengo diferentes caminos, ¿sí? Los que conocen seguramente identificarán, algunos dirán, no, yo me voy por la Caracas, otros dirán, yo me voy por la 80, otros, y vamos a pensar que cada uno de estos son diferentes caminos, pero también puede suceder que una persona diga, bueno, yo quiero irme un día por la 80, pero otro día me quiero ir por la Caracas, para ir identificando cuál es la mejor ruta, ¿sí? Y de esta manera se va nutriendo ese conocimiento, es decir, va uniéndose con esos diferentes nodos, esos diferentes puntos. Bueno, muy bien. Eso es así como para ejemplificar. Bien, permítanme aquí, pasamos. Listo, y ahorita regresamos acá, precisamente. Aquí les he traído otra postura, ¿sí? Con respecto al conectivismo, y es precisamente, y he subrayado allí los elementos que considero fundamentales, y es cómo es una actividad social, ¿sí? El conectivismo es una actividad social, y hoy vemos que precisamente en nuestro contexto, pues emerge todo lo que es la parte social, ¿no? Se dan allí muchas conexiones y surgen esos nuevos aprendizajes. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos a pasar aquí. Aquí tengo pues un resumen de esas diversas posturas y una postura sobre todo sobre todo la de Vintimilla y Gutiérrez del 2016, que es
muy interesante, ¿no? Y entonces aquí es básicamente que el conectivismo puede entenderse como un conjunto especializado de información, ¿sí? Nodo con múltiples conexiones, conexiones dinámicas, conocimiento continuo, es decir, el conocimiento se transforma día a día. La única palabra, ubica la palabra correspondiente en cada espacio. ¿Sí? Dice, la política de la Universidad de América define el aprendizaje invertido como, dice, consiste en invertir los roles de los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante. Entonces quiere decir que el aprendizaje invertido allí como centro como tal, ¿sí? Como centro está el estudiante. De él surge todo, es decir, que todas nuestras actividades son pensadas precisamente en el estudiante. Dice, el docente acompaña y guía a los estudiantes mientras ellos aplican los conceptos y se involucran en su aprendizaje de manera activa, ¿no? Entonces, y todos sabemos que cuando, por ejemplo, nosotros somos activos, somos participativos, somos autónomos en ese aprendizaje, pues eso permite que nuestro aprendizaje pues cobre todo un sentido, ¿no? Que lo veamos real, que veamos que puede ser aplicado en ese contexto laboral como tal. Entonces dice, en donde ya no es el profesor el que imparte la clase, sino que acude a objetos virtuales, ¿cierto? Acude a objetos virtuales de aprendizaje que el estudiante explora fuera de la clase, ¿sí? Entonces aquí vemos un elemento fundamental y es que precisamente el docente allí tiene un papel fundamental. Nosotros como profes tenemos un papel fundamental y es crear esos objetos virtuales, esos recursos para que el estudiante después en algún espacio, en el tiempo que tenga disponible y por supuesto en consonancia con ese cronograma, el estudiante pueda abordar cada uno de esos recursos y por supuesto pueda de manera autónoma ir interactuando con cada uno de ellos. Y entonces dice, y antes de la clase, sí, antes de ella, y cuando va a la clase se dedica a hacer ejercicios prácticos. Entonces, allí ya en la clase, pues él va a llegar y va a encontrar, va a llegar con preguntas que precisamente van a ser resueltas en clase. Muy bien. Vamos entonces a ir nuevamente acá, volvemos aquí a la presentación y para ello ya vimos allí pues la definición y es importante vamos a ver por qué hace clic precisamente ese conectivismo con todo lo que es el aprendizaje invertido, ¿sí? Y entonces aquí encontramos algo fundamental y es precisamente el contexto, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, quizás aquí vemos una imagen de Blockbuster, quizás muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Blockbuster y alquilar películas. Hoy vemos que a través de Netflix es totalmente diferente. Quizás nosotros recordamos cuando íbamos a alquilar la película y que muchas veces podía suceder que de pronto no se nos olvidaba ir a entregarla o se nos enredaba la cinta. Bueno, muchas cosas, ¿cierto? Entonces hoy hacemos el comparativo con Netflix y vemos cómo pues tenemos ciertas bondades y es puedo ver el capítulo que quiera, puedo atrasarlo, puedo adelantarlo. Bueno, son muchas bondades y que precisamente surgen gracias a esa evolución tecnológica. Otro ejemplo es precisamente las cámaras de rollo. Quizás muchos de nosotros recordamos cómo era necesario colocarle allí el rollo, pero también sucedían ciertas situaciones atípicas y era precisamente que podía suceder que se nos quedara el rollo o que de pronto el rollo se velara. Bueno, muchas situaciones que eran un poco desfavorables y que por lo tanto hoy en día nosotros ya migramos a lo que son todas las fotos digitales, la cámara digital, ¿no? Entonces ya nosotros nos tomamos muchísimas fotos porque ya no pasa eso de que se acababa también la cantidad de fotos que tenía allí dispuestas el rollo, ¿no? Entonces, estamos en un contexto totalmente diferente. Para muchos de nosotros también íbamos a las bibliotecas
públicas, porque buscar la información era complejo, para las tareas era un mundo pues muy, muy, muy complejo, buscar esa información, esas tareas. Hoy en día pues tenemos abunda la información, entonces tenemos que ser selectivos con esa información. Entonces, este es el contexto en el cual nosotros ya nos desenvolvemos, y precisamente en este contexto pues han cambiado las formas de interactuar, las formas de trabajar, las formas de estudiar, y por ello, precisamente, fue que se dio la necesidad de ingresar a lo que tenemos hoy en día, que es el aprendizaje invertido. Entonces, fue allí cuando precisamente John y Aaron pensaron en esta estrategia poderosa que es el aprendizaje invertido, la acuñaron y pues la desarrollaron como tal. Entonces, vemos allí tres elementos tres aspectos fundamentales de la metodología, y es esos momentos, el antes, el durante y el después, ¿sí? Son esos tres espacios que son fundamentales allí y que cada uno tiene sus elementos ganadores. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué sucede en el antes y cómo cobra fuerza nuestro rol desde esa perspectiva como profesores, como docentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la parte del antes, seguramente nosotros ya sabemos que nos toca, que debemos impartir alguna asignatura, la tenemos ya allí en nuestra programación, y por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos dirigimos allí al sílabus. Aquí vemos, me gustaría que viéramos la imagen que tenemos aquí al lado, y precisamente es un profe antes de la clase, ¿no? Muchos de nosotros allí antes de la clase, pensando en cómo llegar al estudiante de forma clara, precisa, que el estudiante desarrolle todo su potencial, bueno, y que vea ese aprendizaje aplicado en el contexto real, que tenga un aprendizaje significativo. Entonces, para ello abordamos el sílabus, ¿cierto? Vienen unos pasos importantes, y es ese momento previo a la clase y ese momento de realizar todos esos recursos, ¿no? Entonces, tomamos como tal el sílabus, ¿sí? E identifico ese resultado de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué es importante identificar ese resultado de aprendizaje? Porque ese resultado de aprendizaje me va a marcar el norte, me va a marcar el rumbo como tal de todo mi camino a seguir, ¿sí? Vamos a pensar que es como cuando me subo a un avión y difícilmente voy a escuchar al piloto que diga, uy, no sé por dónde darle la dirección, no sé cuál es el camino real para llegar al destino final, ¿cierto? Sino que definitivamente él ya sabe muy bien cuál es el camino, cuál es esa ruta, cómo debe maniobrar el avión, ¿sí? Que no importa que haya allí mucho viento, que turbulencia, todo lo que sea, él ya tiene todo previsto para llegar allí sin importar esos desafíos. Asimismo sucede con el resultado de aprendizaje, ¿no? Es esa gran meta, ese horizonte que como la vida, tenemos diversas situaciones, pero que sabemos hacia dónde queremos llegar, y que precisamente vamos entonces pasando cada uno de esos obstáculos. Si tengo que desviarme un poco, me desvío, pero voy siguiendo hacia allá. Muy bien. Entonces, esto es uno de los aspectos fundamentales. Tomar el sílabus, tomo el sílabus primero que todo, tomo el resultado de aprendizaje para identificar a dónde voy, hacia dónde quiero llegar, a dónde vamos a llegar con los estudiantes en ese plan de estudios, y ese es uno de los aspectos fundamentales. Después de ello, ¿qué hago? Después de ello, debo identificar el dominio de aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tengo una actividad, pero esa, bueno, la vamos a dejar pendiente para el final. Entonces, después de ello, lo que voy a hacer es identificar ese dominio de aprendizaje. Entonces, ¿cómo así que identifico el dominio de aprendizaje? Bueno, precisamente el dominio de aprendizaje, de acuerdo a la metodología de Bloom, ¿sí? Tenemos allí una serie de pasos que en el escalamiento por cada uno de estos peldaños vamos a ir obteniendo aprendizajes, mayores aprendizajes, ¿no? Hasta llegar a la etapa de creación, que es realmente donde se da ese aprendizaje real, ese aprendizaje
aplicado, ese aprendizaje que difícilmente se olvida, ¿no? Entonces, seguramente muchos de nosotros recordamos, por ejemplo, cuando estamos en la fase inicial, en nuestras primeras partes son memorizar. De pronto quizás en algunos aspectos hemos tenido que memorizar, como por ejemplo cuando memorizábamos las tablas de multiplicar, cuando, bueno, en diferentes aspectos de acuerdo también a la disciplina, en algunos aspectos es importante esa memorización, pero ya después pasamos a una escala, a un nivel de mayor complejidad que precisamente se da en ese comprender, en ese analizar, interpretar, ¿sí? Para pasar a evaluar y finalmente crear, pasará a ese hacer, ¿no? Donde se dan dentro de estos peldaños uno de los elementos fundamentales que permean, podríamos decir que toda la pirámide, y es ese ser, ¿no? Cómo ese ser logra, nosotros como personas, logramos interactuar con los demás, ¿no? A veces simplemente una sonrisa lo puede cambiar todo, ¿sí? Y incluso la sonrisa, es interesante ver cómo la sonrisa puede incluso cambiar nuestra química del cuerpo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ahorita en este momento les digo, bueno, vamos a hacer así sea una sonrisita de fingido, ¿sí? Difícilmente vamos a poder estar enojados y al mismo tiempo alegres. Entonces, cambia ese ser, todas esas dinámicas del ser, cambian toda nuestra química del cuerpo y por ende todas nuestras actividades que realizamos. Entonces, podríamos decir que el ser como tal va a permear todas nuestras actividades dentro de esa gran pirámide. Bueno, muy bien. Vamos entonces, continuamos todavía. Entonces, vimos en esa parte del antes, donde cobra todo un sentido esa preparación del docente, pues está esa parte del resultado de aprendizaje, ¿cierto? Que es esa meta donde vamos a llegar. Está identificar esos dominios, cómo voy avanzando desde la memoria, de memorizar algunos aspectos hasta llegar a la parte de la creación. Y viene ahora una parte fundamental. Después de todo eso, entonces el profe dice, listo, vamos a crear los recursos digitales, ¿cierto? Entonces ya empieza a identificar cuáles son los recursos adecuados para ese proceso, ¿sí? Entonces, hoy en día pues tenemos diversos elementos. Podemos utilizar, pues aquí en esta metodología podemos utilizar videos. Los videos generalmente generan esa cercanía con el estudiante y podemos hacer videos sencillos, incluso utilizando simplemente el celular. Podemos hacer videos, mapas conceptuales, líneas de tiempo. Bueno, hay una serie de recursos que también de acuerdo a la temática podemos analizar y ver cuál es el recurso apropiado de acuerdo a esa temática. Viene una parte fundamental y es que después de haber preparado estos recursos digitales, se comparten estos recursos se comparten estos recursos, ¿sí? De modo que el estudiante pueda abordarlos dentro de ese espacio de tiempo del cronograma, pueda abordar estos recursos en sus espacios de tiempo también que él tenga disponibles para ello, a su ritmo, a su medida. Y también un elemento fundamental es aplicar un cuestionario. Es decir, bueno, ustedes dirán, ¿por qué aplicar un cuestionario? Porque el aplicar un cuestionario con relación a los recursos digitales le va a permitir identificar al docente qué preguntas han surgido. Seguramente a muchos de nosotros nos ha sucedido que preparamos a veces una actividad con todo el cariño, con todo el talento, con todo el amor, ¿sí? Preparamos una actividad y quizás esperábamos algunos aspectos y resulta que se dieron algunos otros aspectos que de pronto no teníamos contemplados. Entonces, precisamente este cuestionario me va a permitir ir generando un control de qué está sucediendo y cuáles son esas preguntas que se están dando o que casi podríamos decir que son preguntas recurrentes dentro del grupo de estudiantes. Muy bien. Y por supuesto, darnos el espacio de revisar estas preguntas. Entonces, aquí en la parte del antes cobra todo un sentido. Bueno, en cada una de las etapas, ese rol del docente es un rol fundamental, es un rol de gran responsabilidad. Y precisamente
separar los recursos es un prepararlos pues con gran responsabilidad, con empatía, con todo ese cariño para el estudiante. Muy bien, después de esta parte pues viene el durante, ¿sí? Que es precisamente donde vamos a aclarar esas dudas hacia el estudiante. Vamos a identificar ya de acuerdo a esas preguntas que surgieron, vamos a aclarar las dudas y vamos a guiar al estudiante, ¿no? Precisamente la palabra docente, ¿sí? Viene de guía, ¿no? De ese arte de enseñar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos llevando de la mano? Vamos a pensar como cuando es un niño pequeño y lo llevas de la mano, lo acompañas en ese proceso, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es eso, buscar cuáles son esas dudas y acompañarlo en ese proceso, guiarlo. Bien, y viene otra parte fundamental y es establecer esos pequeños grupos de trabajo, esos grupos de trabajo colaborativo, para que ellos sigan allí, ya después de esta fase, de este intermedio, ellos sigan reforzando ese conocimiento. Podríamos decir que en la primera fase, los estudiantes con el material lo que van a hacer es explorar, ¿sí? Ya en esta fase, ellos van a afianzar esos conocimientos con la guía del docente y van a seguir reforzando esos conocimientos. Listo. Entonces, bien, vamos entonces ahora aquí. ¿Qué sucede después? Después del encuentro con el docente. Entonces, aquí el docente ofrece recursos adicionales, motiva a los estudiantes a seguir profundizando en ese conocimiento, revisa los proyectos de cada uno, utiliza herramientas de trabajo colaborativo y aplica ese conocimiento, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental porque allí ese rol de nosotros como docentes es un rol de gran responsabilidad, donde nosotros estamos motivando al estudiante, porque si el estudiante está motivado, si encuentra allí un docente apasionado hacia su labor docente, seguramente pues se van a dar dinámicas diferentes. Y también es identificar cuáles son esos recursos que son necesarios en esta fase. Muy bien, entonces, para ello, pues encontramos precisamente una frase que quiero traer aquí en este momento, que es una frase poderosa, y dice lo siguiente, voy a permitirme leerla, dice: dejemos de pensar que los alumnos harán trampa siempre que puedan y que además tenemos que evitarlo a toda costa. Empecemos a confiar en ellos y en su deseo por aprender, ¿sí? Entonces vemos cómo hoy en día, pues ya está la tecnología, nosotros en cualquier momento podemos buscar la información. Aquí hay una parte fundamental y es que algo que se vuelve indispensable en estos tiempos que estamos viviendo tenemos mucha información, entonces pues es importante que cada uno pueda tener acceso a esa información y que empecemos a que ellos puedan generar todos esos procesos de síntesis, de análisis, de poder tomar decisiones de acuerdo a las dinámicas que se dan, ¿sí? Que son elementos que solamente el ser humano puede llevarlos a cabo. Precisamente tuve la oportunidad de estar en una conferencia en donde nos hablaban precisamente cómo la inteligencia artificial hoy en día ya ha cobrado fuerza en ámbitos como por ejemplo en el sector de la investigación, en donde puede uno, supongamos que si estamos investigando acerca de algún tema en específico, podemos decirle que nos traiga referentes importantes en ese tema. Y entonces ya nos genera allí la cita, incluso si la pasamos por Turnitin, pues no, pues digamos que se ve como una cita real, clara, transparente, es decir, que no tiene problemas de derechos de autor, ¿sí? Entonces, ya vemos cómo todo este tipo de inteligencia artificial va cobrando una fuerza, pero en tal sentido que si, por ejemplo, los estudiantes hoy tienen se les desarrolla todo ese talento para discernir, para analizar, para resolver problemas,
pues es algo que es de nosotros los humanos como tal, ¿sí? Que ninguna inteligencia artificial lo realiza. Entonces allí es donde cobra todo el sentido de todas nuestras herramientas, ¿no? De cómo vamos llevándolos en el uso de esas herramientas tecnológicas, de modo que ellos puedan analizarlas, puedan interpretarlas e identificar en qué momento las pueden aplicar. ¿Mm? Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a pasar a una actividad. Esta actividad consiste en lo siguiente. Permítanme, ahí está acá. Ok, aquí, ya. Aquí, esta actividad. Voy a copiarles aquí el enlace. Y ya. Listo. Bien. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, son 3 preguntas, pero que nos sirven para sintetizar esta última parte y sobre todo el rol de cada uno, ¿cierto? Entonces voy a permitirme leerla, ¿sí? De todas maneras, si desean, pueden tomar el QR para después poderla replicar. Muy bien, entonces, aquí encontramos, dice, voy a permitirme leerles, dice, clic en la opción que consideres correcta. Entonces dice, primero, incrementa el compromiso del estudiante porque éste se hace responsable de su aprendizaje y participa en él de forma activa. Entonces tenemos 3 opciones, rol del profesor, ventaja y papel del estudiante. Entonces, vamos a darle clic aquí. Por ejemplo, en este caso, nosotros seguramente identificamos que este es el papel del estudiante, ¿cierto? Él, de cierta manera, el estudiante es el que de forma activa, de manera regulada, de forma autónoma, va apropiándose de ese conocimiento. Listo, vamos a seguir al siguiente punto. Entonces dice, diseña y planea el proceso de enseñanza. Diseña y planea el proceso de enseñanza, aprendizaje del aula, integrando estrategias, modelos de enseñanza y metodologías, ¿sí? Entonces, aquí vemos, encontramos igual, cada uno allí seguramente ya está encontrando la respuesta, precisamente, ¿no? Entonces, rol del profesor, rol del estudiante o es una ventaja. Entonces, seguramente cada uno allí ya concordará en qué es precisamente el rol del profesor, ¿cierto? Que es la persona que diseña, planea ese proceso. De acuerdo a esa planeación, se generan propuestas, metodologías poderosísimas, ¿no? Entonces, ese es el rol del profesor precisamente en el aprendizaje invertido. Muy bien. Y finalmente tenemos la tercera, que dice, aprende a su propio ritmo, ya que tiene la posibilidad de acceder al material facilitado en cualquier momento y en cualquier lugar todas las veces que necesite, ¿sí? Bueno, aquí podemos tener 2 miradas, ¿no? Y es que el que aprende a su propio ritmo, pues es el estudiante, pero podemos decir que es una ventaja que él pueda acceder a este material en cualquier momento, en cualquier lugar, las veces que necesite consultarlo, ¿no? Entonces, aquí en este caso, identificamos que es una ventaja el aprendizaje invertido, o sea, el aprendizaje invertido en este sentido, como está propuesto, es una ventaja para el estudiante. Muy bien. Entonces,